Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy es cuidado. Mira cómo se llama el tema. Cuidado cuando Dios no quiere trato con nosotros. Qué terrible es eso, ¿verdad? Eso ha de ser lo más terrible, que el Señor se aparte su presencia de nosotros por no obedecerle, por ser lerdos, y no solamente lerdos, por tentar a Dios, como pasó aquí en esta parte de la Biblia. Vamos a estar leyendo en Mateo 16 del 1 al 4. De ahí vamos a sacar un mensaje poderoso. De ahí vamos a sacar un mensaje, una palabra del Dios vivo, una palabra que el Señor trae a tu vida como la ha traído a la mía. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dijo, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Miren lo que le dijo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, dice, se fue. Hermanita Lidia, ¿qué son los arreboles? Hermanita, pues los arreboles son aquellos, por ejemplo, cuando nosotros va a amanecer, vemos el cielo que refleja colores, ¿verdad? Más que todo color rojo. Y cuando el ocaso que está cayendo la tarde, vemos en el ocaso colores, pero más que todo rojo. Esos son los arreboles, ¿verdad? Sí, que los puede ver. En otras palabras, en un lugar está lloviendo, en otro lugar están pronosticando nieve, en otro lugar están pronosticando tempestades, huracanes, pero no puede el hombre pronosticar el problema, lo que esto puede causar. Y eso es lo que el Señor está hablando hoy en esta mañana. Hay algo que nosotros hablábamos ayer con la hermanita Lidia. Dice aquí, fíjate, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. O sea que ellos buscaban a Jesús no por escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquellos grandes hombres, cuántos de aquellos enfermos que venían le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Allí había una humildad delante de ellos, y eso era lo que agradaba al Señor. Pero estos hombres dice que andaban buscando dónde estaba Jesús, pero no para oír la palabra. Estaban buscándolo para ver en qué tentarle. Inconscientemente ellos estaban haciendo alianzas con el enemigo, porque ellos estaban siendo el mismo demonio. ¿Acaso la Biblia no dice que cuando el Señor Jesús, dice la Biblia, que hizo su ayuno de 40 días y 40 noches, qué fue lo primero que le pasó? El enemigo fue y dice que lo llevó en espíritu y lo tentó al Señor. Estaban actuando exactamente como el enemigo actuó con el Señor. El enemigo no conoce rango, no conoce estatus social, no conoce si tú eres mujer, si tú eres hombre, no respeta si eres un niño, si eres un adulto, un anciano. El enemigo está ahí, esperando en qué momento te va a tentar. Por eso mucha gente dice: mire, yo antes que no le servía al Señor, todo me iba bien, pero ahora que yo le quiero servir al Señor, todo me está saliendo mal. Claro, el enemigo está peleando por esa alma, está luchando por no perderte, pero hay uno que es más poderoso, que es el poderoso gigante que se llama Cristo Jesús. Él va delante de ti, Él va delante de ti. Y mire, dice, vinieron los fariseos
fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Aquellos que se sabían la Biblia revés y derecho. Pero también en la Biblia dice, hermanita Lidia, que el enemigo se sabe la Biblia revés y derecho, pero no le obedece. Y esa es una gran verdad. De nada sirve que te den palabra, si no hay detrás un Espíritu Santo, que es el que ministra, el que llena, el que toca, el que te transforma, el que te hace pensar, el que te hace llorar, el que te hace sentirte que tú no te mereces nada. Aquel que nos hace decir, Señor, perdónanos, porque antes yo no te conocía. ¿Por qué yo no te conocí? ¿Por qué yo no veía las cosas como yo las veo hoy en este día? Amén. Mire qué hermoso es saber cuando el Espíritu Santo ya ha tocado, ya ha entrado dentro de ti. Esos son las señales que nosotros tendremos cuando el Señor y el Espíritu Santo están ministrando en la presencia del Señor. Y los saduceos eran aquellos ricos que mantenían la iglesia. Ay, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que estos hombres eran los joyeros, eran los grandes negociantes que mantenían la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos leído que dice, hermanita Lidia, que cuando venían, dice que venían tocando trompeta para que oyera la gente? ¿Cuánto dinero ellos daban? Porque en aquel tiempo no habían billete, todo era moneda. Y dice que dejaban caer todas las monedas para que hiciera más ruido y la gente supiera cuánto dinero daban. Mire qué terrible. Pues esos eran los que andaban detrás de Jesús, y Jesús conocía perfectamente el corazón, sabía por qué esta gente venía. Entonces dice que le dijeron, muéstranos señales. ¿Cuáles eran las señales que estas personas estaban pidiendo? Las señales que ellos estaban pidiendo eran estas. Ellos le estaban diciendo, si tú eres Jesús, en otras palabras, si tú eres Jesús, el Hijo de Dios, haz que caiga maná del cielo. Pero no se daban cuenta que el pan de vida estaba frente a frente de ellos. Bendito el nombre de Dios, porque ellos estaban cegados. Había un velo que no los dejaba ver, y tampoco ellos no querían abrir el corazón. El velo tú y yo lo teníamos desde antes de conocer al Señor, pero tú también quisiste dar un paso de arrepentimiento y decirle, Señor, por mi propia cuenta yo no puedo hacer nada, pero abre mi corazón. Gracias a Dios. Dios quiere tocar a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere ser tocado por el Señor. ¿Cuál señal le pedían? Cuando el pueblo de Israel salía del pueblo de Egipto, que venía cautivo, dice que había una nube, una antorcha que alumbraba todo para darles a ellos en la noche, que ellos pudieran ver. Esas eran las señales de los que ellos querían que el Señor hiciera. También cuando cayó a carne del cielo, que dice que caía el maná, ya hablamos que era el pan. Cuando caían la carne, que dice que ellos comían, que el Señor les dijo, carne quieren, porque ellos también hacían problema, que allá comíamos carne, allá comíamos esto. El Señor dijo, ¿quieren carne? Ahora van a tragar carne, le dijo el Señor. Mira, el Señor es directo. El Señor a veces nos habla así. ¿Para qué? Para que tú y yo reaccionemos y digamos, Señor, perdóname, porque tengo el pan de cada día, tengo todo lo que tú necesitas. Ellos estaban pidiendo todas esas señales. Le pedían que hubiera la nube, como la nube del día, que dice que la sombra los cubría en aquel sol. Nosotros sabemos que el sol a nosotros nos cansa, el sol a nosotros nos da dolor de cabeza, el sol a nosotros nos absorbe toda la fuerza, y el Señor quería que su pueblo anduviera bien, que su pueblo estuviera conforme, que su pueblo anduviera bien. Y ellos, los padres de los fariseos, los padres de los saduceos, habían vivido todo eso, pero se habían olvidado, y eso era lo que le decían al Señor. Y otra cosa, que ahí cuando dice que vinieron a Jesús, se ve que Jesús estaba con mucha gente y lo quisieron venir a humillar delante de ellos. Esto me recordó a mí, le decía yo ayer, hermanita Lidia, cuando comenzó lo de la pandemia, mucha gente decía, ¿dónde están esos pastores? ¿Dónde están esos diáconos? ¿Dónde están esos misioneros, esos evangelistas que curan, que sanan?
Error grande, porque aquí nadie hace milagro. El único que hace milagros se llama el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Él es el que sana, el que transforma, el que cambia, el que levanta, el que cura, el que te hace ver las cosas a ti, el que te inyecta la fe que hay en ti, el que te inyecta, el que te empuja a seguir en las cosas del Señor. Qué hermoso es saber cuando que el Señor está detrás siempre empujándonos, dando. Hay dos cosas que le agradan al Señor, que es la humildad y la fe, porque sin fe, ¿qué dice la palabra de Dios? Es imposible agradar a Dios. Correcto. ¿Y qué dice del orgulloso? Que dice que él será humillado. Al altivo dice que de lejos mirará. Y esto estaba pasando con estos hombres. El Señor, a ellos se les había olvidado. Ellos no conocían, como yo dije, tenían al pan de vida enfrente de ellos. Tenían la fuente de agua viva enfrente de ellos. Y el Señor les dijo, y tú... En otras palabras, lo que aquí el Señor les quiso decir es, ¿cómo me pides señal tú a mí si tú no puedes ver más de lo que tienes enfrente de ti? Miras el cielo, le dijo el Señor, y solo porque miras arreboles, que es el sunset, aquí le llamamos el sunset, que es el ocaso en otros lugares, es el estero de la madrugada, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve? Eso era lo que les decía el Señor. Tus ojos solamente pueden ver eso. ¿Cómo van a ver lo espiritual que hay detrás de todo esto? Amén. Y eso está pasando muchas veces en la iglesia. En la iglesia corremos donde aquel hombre, aquel que se dice que es el profeta, ¿verdad? Aquel que dice que te va a traer palabra. Y a veces Dios no ha hablado. Eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros debemos escudriñar las escrituras. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no a todo le tenemos que decir amén. No a todos. Esta gente se sabía la Biblia revés y derecho, y ellos querían que el pueblo estuviera atento a sus palabras, pero no había nada dentro de ellos. Por eso nosotros, cuando alguien nos dé palabra, también hay que ver detrás del testimonio que hay, para nosotros saber si hay un Cristo vivo que vive ahí, si hay un Espíritu Santo, porque hasta de lo que vamos a hablar necesitamos tener mucho cuidado. Entonces el Señor les dijo, cuando anochece, le dice, decís buen tiempo, porque ves lo rojito, el ocaso, ves el sunset, ves que ya terminó el día, y dicen qué bonito, y ven lo mismo al día siguiente, hoy va a llover. Entonces el Señor, como yo les decía, ¿cómo les voy a mostrar a ustedes señal si ustedes no pueden ver más allá de su nariz? Eso era lo que el Señor le quería decir. Y dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales del tiempo. Ellos no sabían que la palabra, ellos predicaban a Isaías. ¿Cómo es posible? Ellos predicaban a Isaías. El mismo Jesús predicó a Isaías. Predicaban a Daniel. El mismo Jesús predicó de Daniel. Predicaban a Zacarías, a Oseas, a todos aquellos que habían profetizado 500 o más años antes de que el Mesías llegara, que iba a llegar el Cristo, que iba a llegar el Mesías, y ellos se habían entorpecido su mente, no entendían de que el Mesías ya estaba allí para salvar al pueblo. Por eso el Señor le dijo, no entiendes los tiempos. ¿Cómo te voy a enseñar algo? Le dijo el Señor, si no estás entendiendo lo espiritual. Hasta que ustedes entiendan lo espiritual, hasta que ustedes se humillen y entiendan que ustedes necesitan salvación, porque ellos creían que solamente ellos, que los demás no eran capaces de tener la salvación, porque no vivían de acuerdo a ellos, no daban los diezmos, las ofrendas como ellos la daban, no seguían la ley como ellos la daban. Cristo era la ley, Él vino a que se cumpliera la ley, Él era la ley, lo quisieron tentar, en otra parte lo quisieron tentar. Esta gente andaba detrás de Jesús. Me imagino
sino que ahora se le conoce eso como bullying, ¿verdad? Que ahora se le da ese nombre, pero esto es bullying, ustedes saben que viene desde los tiempos antiguos. El mismo Señor Jesús le hicieron eso, al mismo Señor andaban detrás, dice que lo quisieron tentar cuando la moneda de lo del César, de lo de los taxes, y el Señor que les dijo, ¿a quién le vamos a pagar? Le dijeron, mire, como diciéndole, tú dices que hay que llevar ofrenda, hay que llevar ofrenda, entonces ¿a quién se la llevo yo? ¿Se la llevo a Dios o se la llevo al César? Y él dijo, ¿qué moneda, qué cara tiene la moneda? Mire qué lindo, el Señor es poderoso. A Dios le interesaba más el corazón, no la moneda, no la plata, no el oro. Por eso yo digo a ustedes, cuando ustedes escuchen un mensaje de prosperidad, huyan de ahí, de ese lugar, que le hablen un mensaje de poder, un mensaje que a usted le deje retumbando todo el día, entrando en su corazón y diciendo, Señor, tú me estás hablando hoy, tú estás diciéndome hoy de que tú quieres que yo me humille delante de ti, que yo no te pida a ti pruebas de que tú eres Dios, porque todo le es posible, dice la palabra de Dios, para el que cree. Mire, ahí no dice para el que sabe, no dice esa palabra, no dice para el que sabe, dice para el que cree todo. Ahí no dice algunas cosas, dice todo le es posible. Mire qué lindo, porque tenemos un Dios que todo, tenemos un Dios que todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y aquí donde le dice hipócritas, porque el Señor sabía lo que había en su corazón, en los corazones de ellos. Por eso le dijo el Señor hipócritas. ¿Qué quiere decir la palabra hipócrita? Mostrar una cosa cuando en realidad eran otra. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a ellos. Ustedes son hipócritas porque creen saber mucho, pero solamente miran lo que tienen enfrente de sus narices. No se dan cuenta de que hay poder en Jesús, de que lo tienen enfrente. Tienen la esencia del Dios vivo enfrente de ustedes. Lo estás viendo el maná del cielo, estás viendo el agua viva, estás viendo aquel que en unos días, en pocas palabras, eso le estaba diciendo el Señor, estás viendo aquel que en pocos días va a pagar el precio por ti, que si tú quieres puedes dar el paso de allá para acá, puedes salir de esa ceguera espiritual donde el enemigo te tiene. Pero ellos no entendían lo que el Señor les quería decir, y cuando les dijo la generación mala y adúltera, mire por qué les dijo adúltero. ¿Por qué le dijo la palabra adúltera? Porque adulteraban la palabra, porque transformaban la palabra, así como el mensaje de el que acabamos de hablar, el de la prosperidad, que tratan de decir una cosa, pero en realidad en el corazón tienen otra. A mí mucha gente me ha dicho, hermanita Lidia, a usted le han dicho también, ¿de qué forma yo le puedo pagar a usted? De que yo quisiera llevarle algo. No, lo que tú tienes que hacer es entregarle tu corazón al Señor y vivir conforme a las necesidades, conforme al corazón de Dios, que no te apartes ni a diestra ni a siniestra, que en el problema que tú estés, tú sigas vigente, tu fe no mengüe, tu fe al contrario se levante más y más, y que tú tengas autoridad para decirle al enemigo, hasta aquí llegaste, conmigo te equivocaste, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. ¡Ay, qué lindo! Yo le doy gracias al Señor. ¿Por qué? Porque un día el Señor también abrió mis ojos. Un día el Señor abrió los ojos de la hermanita Lidia. Un día el Señor abrió tus ojos, y por eso ahora tú y yo estamos comiendo. Mire qué lindo, de mañana levantarnos con el primer aliento de la mañana. Lo primero que estamos haciendo es comiendo del maná del cielo, comiendo del pan de vida, comiendo de las esperanzas, de la promesa que Dios dejó para ti y dejó para mí. La palabra de Dios dice que todo pasará. Ahí está hablando de generaciones, está hablando de tiempo, está hablando de milenios, está hablando de personas, está hablando de pensamiento, está hablando de todo, pero menos mi palabra, dice. La palabra de Él sigue teniendo poder, sigue teniendo valor, sigue teniendo, y si Jesús lo dijo, le está dando el sello de la credibilidad, le está dando el sello, como cuando uno te sellan en
en la corte, ¿verdad? Cuando te dicen tu caso está cerrado, uno le cree a ese juez y uno dice, bendito el nombre de Dios, bendito Dios me hizo el milagro. Pues el Señor ya te selló, el Señor quiere escribir tu nombre, ha escrito tu nombre en el libro de la vida. No permitas que el enemigo nos meta cosas en la cabeza, no permitamos que el enemigo nos ponga como esta gente. Cuidado, por eso el tema de hoy se llama cuidado cuando Dios no quiere. Mire qué terrible es esto, cuando Dios no quiere tener trato con nosotros. El Señor no quería ningún trato con esta gente. Y mire aquí lo que les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Hay algo aquí muy hermoso, porque aquí hay dos grupos de personas que estaban en el mismo sentir, en el mismo odio contra Jesús. Eran los fariseos y los saduceos, pero la diferencia entre estos dos grupos era que los fariseos sí creían en la resurrección. Por eso ellos todos querían estar en la primera fila frente a Jerusalén, porque ellos decían, cuando Él venga, yo quiero resucitar primero. Mire, ellos querían ser los primeros. Y los saduceos no creían en la resurrección. Y cuando Cristo aquí les dice, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Él resucitó, dice que en aquella alborada de la madrugada, mire qué lindo, en aquella alborada de la madrugada venían las mujeres corriendo. Y mire, otra vez, mujeres en la madrugada. Mire cómo es de bello, ¿verdad? Qué lindo. Dice que las mujeres vinieron y vieron la piedra removida. Y ellos dijeron, ¿qué fue lo primero que ellas cantaron? Ha resucitado, le dijo el ángel. Mire qué lindo. Ahí el Señor les estaba diciendo, solo una cosa te voy a enseñar, que es la señal de Jonás. Cuando lo hayas visto, y ahí muchos creyeron. Algo importante, que aún los fariseos, del grupo de los fariseos, había uno que se llamaba Nicodemo, y habían más probablemente que no son mencionados en la Biblia, que a pesar, ellos veían lo mismo que los demás fariseos, pero habían entendido de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Amén, habían entendido de que Cristo era la vida, que Cristo era el camino, que habían entendido de que solo en Él había salvación. Qué hermoso. Y dice, y dejándolos se fue. Mire qué lindo. Dios le dijo en otras palabras, no quiero trato con ustedes. Qué terrible cuando el Señor, por eso dice que el que tenga oído, que oiga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahora es el tiempo, ahora es el momento que Dios te está hablando a ti, que para que tú le hables a tu familia. Tal vez las palabras tuyas no cautivarán a tu familia, tal vez la palabra tuya no va a ser énfasis en la mente de tu hijo, en la mente de tu familia. Pero si tú vives de acuerdo a la voluntad del Señor, si tú eres una mujer, ¿qué dice la palabra de Dios en Proverbios? Que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Con quién te va a alabar el Señor? ¿Con quién te va a enaltecer el Señor? ¿Con quién te va a engrandecer el Señor? ¿Con quién? Con tus hijos, con lo más importante que tú tienes, que es la familia. Nosotros le debemos de decir al Señor, Señor, aquí estoy, úsame de la manera que a ti te agrada. Quiero ser conforme a tu justicia, quiero ser como tú quieres, quiero llenar las expectativas de lo que tú esperas de mí. Si hay algo que no te agrada, moldéame, hazme como el barro, quiébrame, Señor. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Quebranta mi corazón, cámbiame, Señor. Si hay orgullo en mí, que es lo que más te desagrada, quítalo, Señor. Si soy adúltera o adúltero, cámbiame, Señor. Si soy fornicario, cámbiame, Señor. Si soy falta de fe, cámbiame, Señor. Si soy lerdo para entender, cámbiame, Señor. Porque yo quiero que un día, cuando tú me llames a tu presencia, yo quiero que tú no me hayas dejado como dejaste a estos hombres esperando. Dice que los dejó con la palabra en la boca. Y yo me imagino que ellos se quedaron furiosos porque ellos eran después del imperio
romanos. Ellos eran la alta autoridad ahí, y que Jesús para ellos era un don nadie. Jesús para ellos era como cualquiera, mas no sabían que Él era el Rey de reyes y Señor de señores, que Él era el que quita y el que pone. Mire qué lindo. El Dios Altísimo estaba frente a ellos. Y cómo era posible que el enemigo los tenía arraigados, porque dice la palabra de Dios de que nadie se resiste a su mirada, que cualquiera que lo mira cae rendido completamente a sus pies, y ellos eran incapaces de poder ver más allá de lo que sus ojos veían. Por eso el Señor en pocas palabras les decían: ustedes no miran lo espiritual, ustedes solamente miran lo que está enfrente de sus narices, porque son ignorantes, les decía el Señor en pocas palabras. Y el Señor los dejó ahí parados, y el Señor se fue. Me imagino que el pueblo se les quedó viendo, ¿verdad? Los humilló delante del pueblo, y eso es lo que ellos decían: hay que traerlo al lugar que era la crucifixión, que era lo peor que le daban en aquel tiempo a las personas. Solamente a los criminales se llevaban a la cruz, mas a Él también lo llevaron, y Él allí fue con gusto para pagar el precio por ti y por mí, para redimir tu vida, para redimir la mía, y no solamente a ti, sino la de tus hijos también. Bendito sea el nombre del Dios Altísimo. Y dice: llegando sus discípulos a otro lado, se habían olvidado de traer pan. Mire, allí el Señor ya les había dado una orden a ellos. Ellos ya sabían, y me imagino yo que ellos se habían descuidado, que ha de haber dicho Felipe: Juan lo va a traer. Juan ha de haber dicho: Pedro es que lo va a traer. O Bartolomé, o Tomás, o Judas, cualquiera. Y a la hora que se subieron al barco, el pan no lo traje, nadie lo había llevado. Oh, cuidado de que nosotros no traigamos el pan diario. Este es el pan diario. Abre mi entendimiento para que yo pueda encontrar como lupa dónde tú quieres que yo me enfoque. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda, Señor? Háblame por medio de tu palabra. Mire, el pan se les había olvidado. Y aquí estábamos hablando del pan físico, porque el pan de vida iba con ellos ahí mismo, ¿verdad? Entonces dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Por eso dice el Señor que Él al humilde va a exaltar. Tú y yo debemos de ser humildes. Tú y yo debemos de alabar al Dios vivo y decirle al Señor: Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Esta situación, este problemita se me está saliendo fuera de mis manos, Padre, pero yo no estoy yendo a ningún otro Dios. Yo no estoy alabando a ningún otro Dios. Yo estoy alabando al Rey de reyes y Señor de señores, aquel que me dijo: tú vas a tener problemas, vas a tener aflicciones, pero de todas ellas te libraré yo. Aquel mismo que me dijo a mí también que nunca vio un justo desamparado. ¿Qué quiere decir? No solamente está hablando de un techo, está hablando en todos los sentidos, que el Señor no te va a desamparar en el problema, en la situación, en la circunstancia. Ellos pensaban, dice, dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos el pan. Miren cómo era. Y el Señor, conociendo lo que pensaban, al Señor, me imagino que le daban dolor de cabeza al Señor también. Entonces el Señor dice: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis, le dice, aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogiste. Así te dice a ti el Señor hoy: ¿de cuántos te he sacado yo a ti? Ten fe, porque yo soy tu Dios, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo de este día. Hoy yo soy el que va a abrir las aguas para que tú pases, para que tu familia pase de un lado al otro, y todos vamos a pasar llenos de fe, llenos esperando que el Señor bendiga tu vida. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Bendito el Dios vivo, el Dios altísimo, el Dios poderoso, aquel que está esperando por ti y por mí, aquel que te está hablando hoy, aquel que le ha hablado a la hermanita Lidia hoy, aquel que me ha hablado a mí. Espero que este mensaje haya llegado y haya tocado tu vida, que haya transformado tu pensamiento.
Padre, te adoramos y te bendecimos y te entregamos esta familia en tus manos generosas. Esas manos que solo saben hacer el bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del dulce Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios Gloria. Todopoderoso Tú se estás quede aquí, contigo y Señor. se quede con cada Tú uno de estás nosotros aquí, y que Señor. cubra a nuestros hijos Tú con su estás gracia, aquí. con su Tú favor y estás su aquí. misericordia. Tú Hasta estás luego. aquí. Shalom.